ustedes, les voy a invitar que abra su Biblia, el libro de los Hechos, el capítulo 3. Hechos capítulo 3. Y vamos a estar ahí en el versículo del 1 al 12. Hechos capítulo 3, 1 al 12. Y vamos a darle lectura, dice la palabra del Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Oremos. Padre amado, gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de ser tus hijos. Gracias porque tú, Señor, un día nos salvaste, un día viniste en nuestras vidas, Señor, y ahora somos parte de tu familia y tenemos, Señor, esa seguridad de que vamos a estar contigo en cualquier momento que tú nos llames, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, por haberlo enviado a morir en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados en esa cruz del Calvario. Ahora te rogamos, Señor, que seas tú quien nos hable, nos dirija, nos instruya a través de tu santa palabra, porque sabemos que tu palabra es una palabra viva que penetra en nuestros corazones, que nos redarguyes tú, Señor, a través de ella, Padre. Así que te pedimos que nos hables a través de ella y que podamos, Señor, glorificarte con nuestras vidas, cómo vivimos allá afuera y cómo, Señor, podemos traerte la gloria y la honra de la manera que vivimos en nuestros hogares y en los trabajos donde estemos y donde quiera que estemos, Señor. Gracias por haber cambiado nuestras vidas, por darnos una vida nueva, Señor. Ahora te pedimos, pues, que seas tú quien nos guíe y nos instruya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios obra de maneras que a veces no entendemos. Recuérdese, no siempre vamos a entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. No siempre vamos a entender cuando estamos en alguna situación, cualquiera que sea, o por difícil que sea. No siempre vamos a entender por qué es que estamos ahí, pero nada más confíe y usted reconozca que Dios sigue estando en control. A Él no se le pasa nada. Dios sabe por lo que usted está pasando, por lo que sus familiares están pasando. Solamente confíe en Él. Muchas veces no lo entendemos, pero no es necesario, hermanos, que lo entendamos todo. Lo que es necesario es que confiemos en que Él sabe lo que está haciendo en nuestras vidas.
Jesús le dijo a Pedro cuando le iba a lavar los pies y que Pedro no quería dejarse que le lavara los pies, el Señor Jesucristo le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después, ¿verdad? Juan 13, 17 es lo que le acabo de leer. Dios arregló una cita entre Pedro y Juan y el hombre cojo de nacimiento. No fue una casualidad que estos hombres se encontraran en el templo. Dios tenía planeado algo grande que iba a traerle gloria a él. El lugar de reunión de estas personas fue el templo. Dios usó diferentes motivos para llevarlos a todos a este punto de encuentro. Así que veamos pues lo que sucedió en Jerusalén hace miles de años. Veamos cómo a la iglesia llegan las personas por diferentes motivos. Pero una vez en la iglesia, Dios obra milagros como Él quiere. Y veamos primero, hermanos, ¿por qué razón fueron Pedro y Juan al templo? Vamos a estar examinando los motivos de 3 grupos de personas. Los motivos de Juan y Pedro, los motivos del cojo de nacimiento, y hay otro grupo de personas ahí que parece que pasa desapercibido, pero si leemos con cuidado la Escritura, vamos a darnos cuenta que no nada más son estas personas, hay alguien más. Y también cuál fue la razón o el motivo por que llegaron al templo estas personas. Entonces, primero vamos a ver el motivo de Pedro y Juan por lo cual llegaron al templo. Ellos llegaron al templo para orar, ¿verdad? Es lo que dice la palabra de Dios, que era la hora de la oración, el tiempo que se reunían ellos para hacer oración delante de Dios. Así que entonces vemos ahí cómo después que los apóstoles fueron ungidos con el Espíritu Santo, esto lo vemos acá en el capítulo 2 de Hechos, ¿verdad? Cuando están todos reunidos y el Espíritu Santo viene sobre ellos. Vemos que después de que ellos fueron ungidos, Pedro aprovechó la ocasión para dar razón de lo que había ocurrido cuando los discípulos hablaron en otras lenguas. Porque algunos decían que estaban llenos de mosto, ¿verdad? O sea, que estaban borrachos. Por eso es que los oían hablando en otras lenguas. Y lo que vemos ahí que no eran lenguas desconocidas, ¿verdad? Que no eran idiomas que otras personas extranjeras podían escuchar el evangelio de estos hombres que estaban hablando, y por eso se asombraron. ¿Cómo es posible? Si todos son galileos, todos son judíos, son israelitas, y cómo les estamos escuchando que hablan en nuestro idioma. Y da ahí un grupo grande de varias personas que había en diferentes lugares, países, ¿verdad?, que hablaban sus lenguas, y todos los escuchaban hablando en su propio idioma. Entonces, por eso muchos decían, están borrachos, quizás porque no entendían lo que estaban diciendo, y ellos pensaban que estaban borrachos. En ese primer sermón, cuando Pedro empieza a darle razón por lo cual estaban así, en ese primer sermón dice la Escritura que se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. Como 3,000 personas, imagínense, 3,000 personas en un sermón que dio Pedro. ¿Por qué? Porque Cristo les había dicho que fueran ahí a esperar a Jerusalén para que recibieran el poder del Espíritu Santo, para que le fueran testigos, ¿verdad?
Y recuérdese que es el Espíritu Santo el que da convicción a las personas, es el Espíritu Santo el que atrae a las personas a Cristo. No somos nosotros, es el Espíritu Santo. Y no tratemos nunca de hacer cosas en nuestras propias fuerzas para atraer las personas a Cristo, porque nosotros no podemos hacer eso, solamente el Espíritu Santo. Y vemos ahí en Hechos 2:41, ahí que dice, cuando Pedro empezó a hablar, empezó a dar testimonio de lo que había pasado, dice el 41, así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, como 3,000 personas. Entonces, este fue el principio de las señales que los apóstoles harían en el nombre de Jesús. Este fue el principio de las señales que ellos empezaron a hacer en el nombre del Señor Jesús. Esto es lo que Jesús se refirió cuando dijo, cuando habla de las obras que Él estaba haciendo, y dijo que todo aquel que creía en Él, aún mayores hará. Se está refiriendo a estas cosas, hermanos, ¿verdad? Porque muchas veces pueden pensar los cristianos o las personas, vamos a hacer grandes cosas, o que me voy a ir a Santa Mónica, voy a andar sobre el agua, sobre el mar, yo también, o voy a mover una montaña con solamente mi fe, voy a hacer grandes cosas. No, miren, ¿qué cosas más grandes, qué cosa mayor hay que guiar a una persona a Cristo? ¿Qué cosa más grande puede hacer un cristiano que guiar un alma a Cristo? ¿Hay algo más grande que eso? Creo que no. Si tuviera que escoger, hermano, hermana, entre caminar sobre las aguas o guiar un alma a Cristo, ¿qué escogería? Que estuviera ante una multitud ahí en la playa y usted supiera, tengo la opción de escoger entre dar un show aquí, caminar sobre el agua, porque usted sabe, si supiera que Dios le iba a conceder una de estas cosas, caminar sobre el agua o guiar un alma a Cristo, ¿qué escogería? Espero que guiar un alma a Cristo. Porque el caminar sobre las aguas, hacer un milagro, eso muchas veces la persona lo agarra como para recibir gloria para él o para ella, y para que la gente vea, este es un hombre o es una mujer de Dios, mira los milagros. Y muchas veces se falsifican estas cosas para atraer la atención hacia ellos, las personas. No, hermano, esas cosas más grandes que haría el Hijo de Dios, el cristiano, el creyente, es esto. Mire lo que hizo Pedro aquí al predicar este sermón. 3,000 personas recibieron a Cristo. 3,000 personas se añadieron al reino de Dios en un solo sermón. Y eso es lo que debemos de anhelar nosotros, hermanos. El poder, pero no para andar haciendo otras cosas, sino el poder para llevar el Evangelio a las personas y que se conviertan al Señor Jesucristo. El poder para que nos escuchen cuando les hablamos del Evangelio. Eso es lo que el cristiano debe anhelar, hermanos. No tantas otras cosas que sí son necesarias, pero esto es lo más importante, lo más importante. Y vemos entonces aquí que estos hombres, Pedro y Juan, fueron al templo por el motivo, por la razón de orar, porque ellos sabían que sin oración no podemos hacer nada. De hecho, sí podemos hacer muchas cosas, pero no podemos hacer nada que valga la pena para el reino de Dios.
Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, es por eso, hermanos, la importancia de mantenernos cerca de nuestro Señor Jesucristo en oración, que no pase un día sin que usted platique con su Señor y Salvador, porque de hecho sí podemos hacer cosas, es más, hasta podemos servir en la iglesia, podemos tener un ministerio y descuidar nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo en la palabra de Dios. Podemos hacer esas cosas, pero no va a haber fruto. No va a haber fruto. Por eso lo más importante, no descuide su tiempo de comunión con Dios. No descuide esos tiempos. Mire, la oración, hermanos, no es tiempo perdido. A veces piensa el cristiano, ay no, es que pasaron tiempo, yo tengo cosas que hacer, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, y orar es tiempo perdido. No es tiempo perdido. Si usted quiere servirle al Señor y ser efectivo en la obra de Dios, no tenemos otra opción. Tenemos que mantenernos cerca de nuestro Señor Jesucristo en oración. No le voy a pedir que levante la mano, pero si le dijera cuántos se levantaron y pasaron tiempo con el Señor Jesucristo hoy, este día. Yo sé que algunos de ustedes dirían, yo no, es que no tuve tiempo. Me levanté a la carrera para bañarme y alistarme para venirme, pero pastor, yo estoy a tiempo aquí, estuve a tiempo, sí, estuve a tiempo, pero ¿y el tiempo con su Señor Jesucristo? Pasó, aunque sea unos 15, 20 minutos, aunque sea, o que sea un poco menos, pero ¿le dedica tiempo? Se supone que hoy es el día del Señor, ¿verdad? Hoy venimos a la iglesia para servirle al Señor, pero muchas veces dejamos al Señor Jesucristo allá afuera y queremos nosotros hacer las cosas como nosotros queremos. Administrar el servicio, organizar todo como nosotros queremos, sin pedirle dirección a nuestro Señor Jesucristo. La oración, hermanos, es bien importante, no la descuide. Pedro y Juan sabían esto, por eso es que dedicaban su tiempo a pasar cerca de nuestro Señor Jesucristo. Pedro y Juan fueron usados por Dios porque amaban a Cristo. Lo demostraban con su obediencia. Fueron al templo a orar. Era la hora de la oración. Y allí en el templo Dios había preparado un encuentro entre Pedro y Juan y un hombre necesitado, física y espiritualmente. Así que el motivo de los apóstoles era ir al templo para orar. Por eso fue que fueron al templo. Y vamos a ver cómo Dios usó todo esto para juntarlos ahí. ¿Okay? Juan 14:15. Estamos viendo de que ellos eran obedientes. Bueno, ya se lo sabe de memoria, de esto prediqué la otra vez. Juan 14:15. Si me amáis, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. ¿Dicen que me aman? Ok, guarden mis mandamientos. Hagan lo que yo les digo. Y la palabra de Dios nos dice, orad sin cesar. La palabra de Dios nos dice que no paremos de reunirnos, ¿verdad? En la iglesia. No paremos de reunirnos. ¿Por qué? Ay, pues yo en la casa yo puedo leer la Biblia y es más, yo hasta paso un tiempo bonito con el Señor y ahí yo canto y alabo a Dios y ando, me siento en las nubes allá en mi casa y yo estoy alabando a Dios, sí, pero no está siendo obediente al Señor, porque el Señor quiere que nos reunamos. ¿Por qué? Porque usted no es solo, no es sola, ¿no? Alguien dijo, ningún hombre es una isla.
sea, todos dependemos de los demás y necesitamos estar conectados unos con otros. Y si somos familia, pues con más motivos suficientes para estar juntos. Tenemos que acostumbrarnos, hermanos. Acostúmbrense aquí, porque allá con el Señor nos vamos a estar viendo todo el tiempo. Así que, hermano Roberto, allá nos vemos. Allá vamos a estar con el Señor, reunidos, todos juntos, alabando al Señor, alabando a Dios. Y Hebreos, es lo que le dije aquí, del otro pasaje, Hebreos 10, 24. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tenemos, hermanos, que estar congregados en la iglesia o en el lugar donde el cristiano se reúne. Algo que dejó la pandemia, hermanos, es de que muchos cristianos se acostumbraron a no salir de sus casas. Y aunque ya según ya todo está bien, aún siguen en sus casas. Ya se acostumbraron, después de 2 o 3 años, ya se acostumbraron a no reunirse, a estar en su casa. Y dicen, no, pues yo mejor de aquí, con mi tacita de chocolate, la abuelita y mi conchita. Aquí yo estoy bien a gusto en mi mecedor, en el sofá, estoy viendo. Y yo no me pierdo ningún sermón, aquí estoy. No. Si tiene la oportunidad, si se puede mover, si no está enfermo, vaya a una iglesia, reúnase ahí, porque eso es lo que Dios quiere. Si me amáis, dijo el Señor Jesucristo, guardad mis mandamientos. Y Pedro y Juan fueron obedientes al Señor, iban al templo a orar. Había también otras personas que se mencionan aquí en el pasaje. Puede regresar a Hechos capítulo 3 si no está ahí. Había también otras personas, otros que no se mencionan. ¿Cuál era el motivo de ir al templo de estas personas? Esas personas eran los que llevaban al cojo de nacimiento al templo. Entonces, el motivo de estas personas era llevar al cojo de nacimiento a pedir limosna al templo. ¿Okay? Este era otro grupo de personas, no sabemos cuántos eran, pero por lo menos 2, yo creo que sí, ¿verdad? Iban ahí, iban al templo también. ¿Cuál era su propósito o motivo de ir al templo? Llevar a esta persona al templo. Entonces vemos aquí que hay otro grupo de personas que llegan al templo. No sabemos si eran familiares o amigos del cojo los que lo llevaban al templo. La Biblia solo menciona que había quienes lo llevaban porque obviamente este hombre no se podía valer por sí mismo. Se necesitan personas compasivas para atraer a otros a la iglesia o al templo, aquí en este caso. Me recuerdo del pasaje de Marcos 2, mire, vaya ahí conmigo al pasaje vaya al Evangelio de Marcos, capítulo 2. De otras personas también que hicieron lo mismo que estas que llevaban al cojo de nacimiento. Marcos 2, 3 al 5 dice: entonces vinieron a él, o sea, a Cristo, unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Aquí nos especifica que eran 4 personas las que llevaban a este hombre, el paralítico. Dice, y como no podían acercarse a él, o acercarse a Cristo, a causa de la multitud,
descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Imagínense, estos hombres no se dieron por vencidos, ¿verdad que no? No había forma de que llevaran a este hombre, el paralítico, delante del Señor Jesucristo, porque había una multitud muy grande. Pero ellos idearon: ok, pues no nos vamos a quedar aquí, no nos vamos a regresar, no, ya te trajimos y tú tienes que estar delante del Señor Jesucristo, pero ¿cómo le vamos a hacer? Y a uno se le ocurrió la idea: ok, pues hay que subirnos allá en la escalera y quitamos el techo. Imagínense el dueño de la casa: ¿qué está pasando aquí? Me están destruyendo la casa. Pero había algo más importante que el techo de la casa. Ellos querían la sanidad de este hombre. Así también como estos hombres acá, puede regresar a Hechos, capítulo 3. Estos hombres también querían que este hombre, el cojo de nacimiento, tuviera lo suficiente para continuar viviendo. Y estos hombres hacían tiempo para llevarlo y ponerlo a la entrada del templo para que él pidiera limosna. ¿Por qué razón ellos iban al templo? Iban para llevar al cojo a pedir limosna. La Biblia no nos dice si entraban al templo a orar o si nada más dejaban al hombre allí y ellos se regresaban a su casa. Y ahí te las arreglas tú, ahí llamas y pides un Uber que te regrese. Ellos no sabemos si ellos entraban o si regresaban por él, se iban a su casa y se regresaban por él. No sabemos qué es lo que hacía. De cualquier forma, estos hombres fueron testigos del milagro que Dios hizo en su amigo o en su familiar, el cual fue sanado. O sea que, sin importar los motivos por los cuales llegaban estas personas, también ellos fueron testigos de lo que Dios hizo ahí a su amigo o su familiar. Independientemente de los motivos por lo cual van las personas a la iglesia, Dios puede hacer milagros y transformar sus vidas al ser testigos de los milagros que Dios hace en la iglesia. Ya les he contado mis motivos, mis razones por las cuales yo me acerqué a la iglesia, ¿verdad? Ya todos lo saben. Ustedes también, cada uno de ustedes fue a la iglesia por diferentes motivos, por diferentes razones. Y muchos de ustedes, yo creo que estaban como yo también, iban por motivos equivocados. Pero estando ahí el Señor los agarró. Muchas personas nunca se acercan a una iglesia, muchas personas, pero si hay una enfermedad o tienen un problema con los familiares, se acercan a la iglesia. Sus motivos no son de recibir a Cristo como su Salvador, no son de vivir para el Señor, no. Ellos quieren un milagro, quieren que Dios les conceda ese milagro, de ver sus familiares sanos o salir de ese problema en el cual están. Pero lo bonito del Señor, que estando ahí, Dios muchas veces, la mayoría de las veces, nos agarra ahí, ¿verdad? Escuchamos el Evangelio, escuchamos que somos pecadores y que necesitamos perdón de pecados, y el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Y lo bonito de todo es que es por eso que estamos aquí. El Señor nos alcanzó. Estos hombres que llevaban al cojo de nacimiento, la razón de ellos era llevar a su amigo, pero Dios ahí les permitió que vieran este milagro que Él hizo. Se necesitan, hermanos, como dije anteriormente, personas compasivas, así como este grupo de hombres, para llevar a otros al templo, a la iglesia.
Ve a su alrededor. Cada uno de ustedes es un milagro de Dios. Cada uno de nosotros somos un milagro de Dios. Porque se necesita un milagro para que Dios resucite a un muerto, a una muerta. Usted, hermana, estaba muerta. Usted, hermano, y yo estábamos muertos espiritualmente. Y el Señor Jesucristo nos resucitó. Y todo pasó porque alguien nos invitó a la iglesia, ¿o no? Sí. Y muchas veces literalmente nos llevaron, ¿o no? La primera vez que yo fui a la iglesia donde conocí al Señor Jesucristo, hubo un matrimonio, unos hermanos que me llevaban. Iban a mi casa y me recogían y me llevaban a la iglesia. Un matrimonio, Rafael y María Díaz, un hermano de Perú, les he contado, y su esposa de México. Pero ellos tomaron de su tiempo ocupado, hacían tiempo para ir a mi casa y llevarme a la iglesia y regresarme. Yo tenía mi carrito, pero no lo quería usar. Decía yo, al cabo a ellos les pagan la gasolina, que yo no lo voy a llevar. Pero fue nomás como un mes y después me di cuenta, no, ¿qué les pagan? No les dan nada, ellos lo hacen porque quieren. Y dije yo, esto no está bien. Y fue cuando yo le dije, no vayan por mí, yo voy a manejar. Y empecé yo también a llevar personas. Dije, si a mí me llevaban así, ¿por qué yo no uso mi carro para llevar personas a Cristo? ¿Y sabe qué? Ese carrito tenía un Charger, un 69, de esos de los Dukes of Hazzard, de esos Fast, de esos carros. ¿Sabe qué? Yo creo que a veces íbamos como unos 8 ahí. En ese tiempo no se requería cinturón y ahí amontonados unos con otros, y así llegábamos y abríamos y nomás era de 2 puertas, y abríamos la puerta y salía uno y otro y la gente se quedaba viendo. Salían y salían ahí, ¿verdad? El punto aquí, hermanos, es que se necesitan personas compasivas para poder invitar personas a la iglesia, a que escuchen el Evangelio. Escuchen el Evangelio. Estos hombres fueron y llevaban, no nos dice que tantos días lo hacían, con qué frecuencia lo hacían, pero sí nos dice, por lo menos aquí, este día de la oración, a la hora de la oración, ahí estaban con su amigo. Querían que él recibiera algo para poder seguir sosteniéndose. Y así nosotros también tenemos que hacer con otros, porque es la manera que Dios alcanza a las personas. Tenemos tiempo también, hacemos tiempo nosotros también para salir afuera y pasar tratados y testificar alrededor de aquí de la iglesia, ¿verdad? Pero la mayor parte de las personas que llegan a la iglesia y se quedan son las que usted invita. Usted le dice, ven, vamos conmigo, y se invitan. Las personas que les damos un tratado allá, casi nadie llega, y no nomás aquí en esta iglesia, en todo es algo que es reconocido, que no llegan, pero lo que estamos haciendo es estamos siendo obedientes al Señor nosotros, ir y dar el Evangelio, ¿verdad? Así que es más efectivo que nosotros invitemos a un vecino, a un amigo, un familiar, y lo traigamos a la iglesia, que escuche el Evangelio, y Dios va a hacer grandes maravillas en sus vidas. ¿No le gustaría ver sus familiares convertidos al Señor Jesucristo? Tráigalos. Que escuchen la palabra de Dios. Efesios 2, 1 al 3. Dice, y Él nos dio vida a vosotros. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, dice también, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos, ¿verdad? Dice, pero ahora el Señor Jesucristo nos transformó. ¿Por qué? Porque alguien fue compasivo con nosotros y nos habló del Evangelio, nos habló de Cristo Jesús. Hagamos nosotros lo mismo con las demás personas, hermanos. Puede regresar a Hechos capítulo 3. Ahora veamos el motivo por el cual el cojo de nacimiento iba al templo. Bueno, ya lo adivinó, ya sabe cuál es. El cojo de nacimiento iba al templo a pedir limosna. Versículos 2 y 3 dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Entonces, el motivo, la razón de este hombre era llegar ahí, ponerse en la puerta y pedir limosna. Este hombre cojo iba al templo a pedir limosna de los que entraban al templo, a orar. Mire, él escogió un buen lugar para pedir limosna a la entrada del templo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues ahí ya se supone que las personas llegan ahí, pues Dios les habla y salen con un corazón queriendo ayudar, y ahí está la oportunidad. Este hombre se ponía a la entrada a pedir limosna, y cuando vio a Pedro y a Juan, les pidió que le dieran algo. Él, fíjese bien, él no esperaba un milagro. Él ya se había acostumbrado a vivir su vida sin poder caminar. Sin embargo, Dios tenía algo más grande para él. Él quería unas cuantas monedas para irse a comprar su burrito. Sin embargo, Dios le dio algo tremendamente grande: poder caminar de nuevo. Si Pedro y Juan le hubieran dado dinero a este hombre, ¿cuánto cree usted que le hubieran dado? Si es que le hubieran dado lo suficiente para un día. ¿Con cuánto come una persona en un día? Aquí hoy unos $20 o más. Más, depende de lo que coma, ¿verdad? Ok, pero poniéndolo, ¿cuánto cree que le iba a durar $20 o lo que hubiera sido en aquel tiempo para vivir un día? O aunque le hubieran dado para el sustento de un mes o dos, pronto se le iba a terminar. Pero lo que le dieron en el nombre de Cristo le sirvió para toda su vida. Ahora él ya podía caminar, ahora él ya podía valerse por sí mismo. Aunque él fue al templo por otro motivo, Dios le dio algo más grande: su salud física y espiritual. ¿Es Dios bueno? Dios es bueno, Dios es bueno. Nos da mucho más de lo que merecemos o lo que le pedimos. Efesios 3, y vamos a tomar ahí el versículo 20 al 21. Efesios 3, 20 al 21. Dice la palabra de Dios: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Quién es aquel? Dios, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Al que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Este hombre quería unas cuantas monedas, quería algo para el sustento diario.
Sin embargo, Dios le dio algo mucho más grande todavía. Pudo caminar, iba a decir de nuevo, pero no, dice que era cojo de nacimiento, él no había caminado. Él anhelaba poder correr como sus amiguitos cuando estaba niño, jugar fútbol, pero no podía. Pero en este momento Dios le dio algo mucho más grande: su salud física y espiritual. Así que lo que vemos aquí es que aunque las personas lleguen a la iglesia con diferentes motivos, así como llegamos nosotros, quizás no los correctos, Dios puede obrar milagros en sus vidas. Una vez que están en la iglesia escuchando la palabra, Dios puede hacer grandes milagros, hermanos. Invite a otros a la iglesia, tráigalos usted. Tenga compasión de ellos para que Dios haga el milagro en sus vidas. Recuérdese que todo lo que hacemos aquí, hermanos, aquí se va a quedar. Lo que acumulamos aquí se va a quedar. Pero lo que hacemos para avanzar la obra de Dios, eso nos lo vamos a llevar. Las almas con las que usted les comparte el Evangelio y creen en Cristo, esas almas usted las va a ver por toda la eternidad. Eso es lo que en verdad cuenta para nosotros. Por eso es que de usted va a recibir recompensas y galardones de parte de su Señor Jesucristo, por esas cosas que usted hizo para avanzar el reino de Dios aquí en la tierra. Ya vimos los diferentes motivos por los cuales llegaron estas personas al templo. Ahora veamos cómo Dios en el templo obra el milagro de salvación y sanidad. Versículo 12, si puede regresar a Hechos si no está ahí. Dice: y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? De hecho, son los versículos del 4 al 12, pero porque ya se nos está acabando el tiempo, usted lo puede leer después, pero vemos aquí nada más el final. Que Dios obró un grande milagro en este hombre. Así que examinamos los motivos de este grupo de personas, motivos diferentes, sí, pero al final vemos a Dios obrando para bien en todos ellos. A los apóstoles Dios los usó, y no hay nada más bonito que Dios le use a usted en la vida de otras personas. ¿O no? ¿O no siente usted satisfacción al hablar con personas, al tratar de encaminarlos a los caminos del Señor, a que se reconcilien con Dios? ¿O hay algo más bonito que usted diga: no, eso no? No, el cristiano debe tener ese deseo de atraer las personas a Cristo Jesús. Dios usó a Pedro y Juan en la vida de este hombre. Él los usó para hacer ese grande milagro de sanidad y salvación. Al cojo de nacimiento Dios le dio su sanidad. Pudo por fin caminar, pudo saltar y alabar a Dios. Y no nada más lo sanó. Este hombre, al ver el milagro, creyó en Dios, le alabó con todas sus fuerzas. Fue salvo y sano por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Dice, imagínenselo cómo andaba este hombre, saltando, hermano, saltando, después de no poder mover sus pies, saltando y alabando al Señor. Ahí junto a Pedro y Juan. Imagínenselo cómo andaba lleno de gozo este hombre. Es algo que me hubiera gustado haber visto. ¿A usted no? De ver este hombre que toda su vida había estado sin poder caminar, y de repente cuando Pedro lo agarró, que dice ahí,
lo agarró por la mano derecha y lo sostuvo. Y de ahí fue su primer brinco, y alabar y glorificar a Dios. Los apóstoles pudieron testificar de Cristo. Cuando todo el pueblo puso sus ojos en ellos, Pedro desvió la atención de estas personas, de ellos, y los dirigió a Cristo. Los dirigió a Cristo, diciéndoles que en ellos no había el poder, diciéndoles que el poder para hacer los milagros estaba solamente en Dios. Estos son los verdaderos siervos de Dios, los que no desean atención de las personas sobre ellos, sino en Dios. Después de haber hecho el milagro, les hablaron del Evangelio, y dice la Escritura que muchos creyeron en Cristo, como 5,000 varones, hermanos. Anteriormente habían sido 3,000. Y aquí, mire, vaya Hechos 4:4. Después del milagro de este hombre, Pedro también aprovecha la ocasión para predicar el Evangelio. Y mire lo que sucedió. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ahora, yo no sé si quiere decir literalmente el número de los varones, o si nomás había puros varones, o si nomás está diciendo los varones sin contar mujeres, porque hubiera también mujeres y niños. Pero suponiendo que nomás hubiera varones, 5,000, pero si era una multitud y entre ellos había mujeres y niños también, imagínense cuántas personas recibieron a Cristo como su Señor y Salvador por causa del milagro que Dios hizo. ¿Dónde? En el templo. Y vemos cómo Dios atrajo a estas personas a esa cita divina que tenía con ellos. No fue una casualidad que ellos llegaron ahí, no, fue porque Dios ya lo tenía planeado. Camine en obediencia a Dios, hermano, hermana. Viva su vida como Dios le manda que viva. Viva su vida dando honra a Cristo, quien le perdonó todos sus pecados, y verá las maravillas que Dios va a hacer con usted, con usted. ¿No le gustaría que Dios le usara en la vida de otras personas? ¿O solamente quiere dedicarse a su trabajo y enfocado solamente en lo que concierne a usted? No. Ponga sus ojos en lo que a Dios le agrada. Y todo esto, hermanos, esto es lo que Dios quiere que hagamos, porque quiere que hagamos tesoros. ¿Dónde? En el cielo. Tesoros en el cielo. El hacer tesoros en el cielo significa dar también de nuestro tiempo, hablar con las personas, presentarles el Evangelio, porque esos son los verdaderos tesoros, no el dinero que usted acumula aquí en la tierra. El dinero es importante, sí es importante y es necesario, pero no enfoque todas sus energías en hacer dinero. Dele tiempo a Dios. Dios le da todo, ¿verdad? Amén. Le da su tiempo, le da su salud, le da su inteligencia para hacer dinero. A inteligencia en los negocios, sí, pero también dedíquele tiempo a Dios. Dedíquele tiempo a Dios. Compadézcase de las personas alrededor de usted. Compadézcase de sus vecinos. Ellos necesitan a Cristo. Necesitan a Cristo. Déles un buen testimonio, pero aparte del buen testimonio, hable con ellos. Ellos necesitan a Cristo. Invítelos con usted a la iglesia. Tráigalos. Porque eso es lo que en verdad vale. Que traigamos las almas a Cristo para que se reconcilien con Dios.
Que no vivamos nuestra vida así nomás y un día vamos a morir, todos vamos a morir un día, pero que su vida no sea así, pues pasó, vivió, aunque vivió 100 años, pero no influenció a nadie. No, que cuando usted muera, lo recuerden personas y que haya personas que digan, él o ella me habló de Cristo. Él o ella tomó de su tiempo para estudiar la palabra de Dios conmigo y me ayudaron en mi crecimiento espiritual. Y es por eso que yo ahora estoy firme en los caminos del Señor. Ahora yo estoy trabajando en mis hijos, en mis familiares, en mis amistades. Y de esa manera usted no vivió su vida por vivirla, de balde, por decirlo así. No, su vida juntó para el reino de Dios. Vivamos de esa manera. Vamos a terminar aquí. Pero antes, a usted que nos está viendo, hermanos, oren por este tiempo. Es un tiempo muy importante. Estamos dirigiéndonos a usted que nos está viendo, que no está aquí, pero nos está viendo por Facebook o YouTube. A usted nos estamos dirigiendo, usted que ha escuchado este sermón, así como este grupo de personas. No fue una casualidad que ellos llegaron al templo y que estuvieron reunidos ahí. Dios tenía un plan. Y no es una casualidad de que usted esté escuchando este sermón. Dios tiene un propósito para usted. En este momento, el momento más importante de su vida, si usted nunca ha rendido su vida al Señor Jesucristo, usted puede hacerlo hoy, ahí donde está. Pídale perdón al Señor Jesucristo, pídale perdón por sus pecados. Yo sé que usted tiene muchos. Usted dice, ¿cómo sabe? Pues porque todos hemos pecado, pero esos pecados tienen que ser perdonados. Venga al Señor Jesucristo, reconozca que sin Él usted está perdido, está perdida. Y solamente hay dos lugares donde su alma va a ir al morir, el cielo o el infierno. Quisiera decirle otro lugar, pero no hay. La Biblia dice nada más estos dos lugares. Si usted quiere escaparse del infierno y la condenación, ahí está, Dios lo hizo todo por usted. Cristo llevó el pecado de usted sobre sus hombros en esa cruz del Calvario. Venga a Él y dígale, Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo reconozco que he pecado contra ti y te pido perdón y te pido, Señor, que me reconcilies con Dios para poder llamarlo Padre, mi Padre Celestial. Pídale perdón de esa manera al Señor Jesucristo, y si usted se arrepiente, viene a Él. El Señor Jesucristo promete que Él perdona todos sus pecados, Él le limpia todos sus pecados y le da una vida eterna, le da una vida nueva. Hágalo, hágalo, no juegue con su alma y busque una iglesia donde reunirse, cómprese una Biblia, estúdiela y reúnase en la iglesia y sírvale a Dios. Que Dios le bendiga.